Un cordial saludo para todos. En este día les presentaré un videoclip exponiendo las patologías de las funciones ejecutivas, para los cuales profundizaré en la corteza orbitofrontal, la corteza dorsolateral y la corteza ventromedial. Presentado por Claudina Vanguero Cosme, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana del posgrado Especialización en Neuropsicología de la Educación. En primer lugar, es importante conocer qué son las funciones ejecutivas, siendo estas un conjunto de procesos cognitivos superiores, tales como la resolución de problemas, la planificación mental, la inhibición de conductas o el control de las acciones. Esto se convierte en una función principal del sistema ejecutivo, la monitorización cognitiva de procesos y la regulación de los mismos en función de las demandas ambientales. Esas funciones ejecutivas incluyen aspectos como la capacidad de filtrar la interferencia, el control de las conductas dirigidas a una meta, la habilidad de anticipar las consecuencias de la conducta y la flexibilidad mental. También incluyen la moralidad, la conducta ética y la autoconciencia. Aclarar el papel de las regiones prefrontales del cerebro en la organización comportamental constituye una de las áreas de investigación más sobresalientes de la neuropsicología contemporánea, por lo cual es común referirse a función ejecutiva asociada con la actividad de las regiones prefrontales del cerebro. Se enfatiza con esto su papel básico en la planeación, organización y el control del lenguaje, también en la memoria, la percepción y demás formas de actividad cognitiva, según lo indica el autor Benson en 1993. Se considera que los lóbulos frontales son la sede de las funciones cognitivas superiores, ya que además del procesamiento de la información sensoriomotora, se va considerando tradicionalmente que los lóbulos frontales son la parte del cerebro subyacente a aquellos aspectos que nos definen y caracterizan como humanos, como lo son el lenguaje, la personalidad, la inteligencia, el pensamiento abstracto, las funciones ejecutivas, la cognición social y el control atencional. De este mismo modo, la actividad de los lóbulos prefrontales del cerebro se asocian con actividades como la programación de la actividad motora, la inhibición de respuestas inmediatas, abstracción, la resolución de problemas, la regulación verbal del comportamiento, la reorientación del comportamiento, habilidades para diferir el refuerzo, integralidad de la personalidad, entre otras. Posteriormente les hablaré sobre las variantes del síndrome prefrontal, pero antes de hablar de las diferentes patologías prefrontales, es válido aclarar que la corteza prefrontal se divide automáticamente en tres grandes regiones, que son la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal orbital y la corteza cingular anterior. Por ejemplo, se ha podido comprobar que mientras la amígdala madura en etapas tempranas del desarrollo, la corteza prefrontal lo hace en pocos tiempos más tardíos. A medida que madura la corteza prefrontal, el sujeto empieza a adquirir una serie de competencias relacionadas con la capacidad de inhibición de respuestas no apropiadas, como el razonamiento abstracto y el cambio del foco atencional de un estímulo al otro. Por lo tanto, es importante aclarar que las lesiones en el área prefrontal izquierda causan defectos en el pensamiento verbal, como lo indica Luria en el año 1980, mientras que los cambios emocionales son más notables en lesiones del lado derecho, según indica Ardila en el año 1984. Esto contrasta con las áreas de la corteza prefrontal que reciben proyecciones de otras regiones del tálamo dorsomedial. Por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral recibe proyecciones de la región lateral parvocelular del núcleo dorsomedial, mientras que los campos oculares frontales reciben proyecciones de la región paramelar del núcleo dorsomedial del tálamo. En este orden de ideas, les hablaré sobre las patologías de la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal ocupa la superficie ventral de la parte frontal del encéfalo.
Se halla dentro de la zona de la corteza prefrontal que recibe proyecciones del núcleo medial magnocelular del tálamo dorsomedial. La corteza orbitofrontal recibe conexiones de las 5 modalidades sensoriales como lo son el gusto, el olfato, la vista, la audición y el sentido somatosensorial. Esta corteza está asociada con conductas de desinhibición, impertinencia, irritabilidad, habilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad y desinterés por los sucesos actuales. El paciente que presenta esta patología es incapaz de responder a convenciones sociales y está controlado por demás estímulos inmediatos. En segundo lugar, tenemos las patologías de la corteza dorsolateral. La corteza prefrontal dorsolateral presenta extensas conexiones con otras regiones cerebrales sobre las que también proyecta la corteza parietal posterior, como por ejemplo el colículo superior, los ganglios basales y la corteza cingulada. Nos permite mantener y manipular activamente de forma temporal una pequeña cantidad de información, de manera que la podemos utilizar en función de las demandas del medio. Como hemos visto, la corteza prefrontal dorsolateral recibe su principal entrada de información de la corteza parietal posterior y del surco temporal superior. Estas conexiones son recíprocas. Las lesiones de la corteza prefrontal dorsolateral provocan un deterioro severo en la realización de este tipo de tareas y además el deterioro es proporcional al tiempo de demora. Por ejemplo, a mayor demora, mayor deterioro. Se ha podido comprobar que el déficit encontrado en el aprendizaje de estas tareas no puede explicarse por alteraciones en la formación de asociaciones entre estímulos ni por pérdidas de la capacidad de reconocimiento de los objetos presenciales durante los ensayos del aprendizaje. Hablemos anatómica y funcionalmente sobre esta corteza dorsolateral. Y es posible destacar que la corteza dorsolateral parece estar implicada en el proceso de la información sobre las localizaciones especiales y podría ser importante para la manipulación de la información. Se ha podido comprobar que en diferentes estudios que la corteza prefrontal dorsolateral contribuye a una manera clara en el aprendizaje y este aprendizaje es de tipo explícito. Asimismo, también contribuye en el aprendizaje de tipo implícito cuando esto requiere una secuenciación, organización y monitorización de la información. Finalmente les hablaré sobre las patologías de la corteza ventromedial. La corteza ventromedial es la parte de la corteza prefrontal que está especialmente vinculada a la percepción y expresión de emociones. Es como la capacidad de motivación del ser humano. De esto se encarga especialmente el cíngulo anterior, el control o inhibición de las respuestas dadas al medio y la capacidad creativa. Estas conexiones envían sobre diferentes regiones cerebrales corticales y subcorticales. De las conexiones subcorticales podemos destacar el hipotálamo lateral y la amígdala. De las conexiones corticales destacamos la información hipocampal, la corteza temporal, la corteza cingulada y la corteza frontal, especialmente la corteza prefrontal dorsolateral. Es importante también destacar que la corteza ventromedial es la parte del prosencéfalo que está positivamente involucrada en la toma de decisiones y la personalidad. Es una área de gran importancia para nuestra supervivencia en el medio en el que vivimos y también en nuestra convivencia en la sociedad. Esta corteza participa en la inhibición, la detección y solución de conflictos, regulación y refuerzo atencional, regulación de la agresión y estados motivacionales,
mantenimiento del tono cortical con la formación reticular, habituación, aprendizaje, entre otras. Finalmente les presento las referencias bibliográficas de donde se relacionó la citación y referenciación del contenido expuesto anteriormente. Muchas gracias por su atención.